Todos los que estamos metidos en el mundo de criptomonedas, airdrops y generar ingresos extras, sabemos que es un verdadero problema encontrar referidos, ya que la mayoría de amigos que tenemos no saben del tema, entonces esto se vuelve un problema y nuestras ganancias se ven afectadas. Pero no te preocupes, que hoy te traigo la mejor solución a este problema, así que bueno, comencemos con el video. Entonces a continuación les voy a dejar la solución y también un airdrop que tiene mucho potencial, que tiene ya muchos usuarios registrándose. Es más, ya acabó la primera sesión de este airdrop y ahorita estamos en la segunda, así que vale aprovecharlo al máximo y ahora mucho mejor que estamos a las puertas del bull run. Pero bien, antes que nada, si estás aquí y no sabes lo que es un airdrop, déjame explicarte básicamente lo que es. Pues básicamente es una estrategia que usan los proyectos para regalar tokens a cambio de que hagas pequeñas tareas, como puedes seguir redes sociales, registrarte en páginas web o también meterte a canales de Telegram. Entonces estos airdrops al salir al mercado pues llegan a tener un valor. Eso quiere decir que mientras más monedas, tokens que tengamos de estos airdrops, más dinero tenemos en chance de ganar. Y si esto es completamente verídico, pues sí, ya han salido varios airdrops hace varios meses que han dejado mucho dinero al mercado. Y bueno, actualmente todavía estamos a puertas de un bull run, entonces hay que aprovechar al máximo cualquier cosa que sea con airdrops. Ahora también, por ejemplo, en los airdrops es muy común ver que se pidan referidos. Y esto realmente se vuelve un problema porque, como les dije, a veces nuestro círculo es muy pequeño y no podemos conseguir los suficientes referidos. Y si nosotros mismos nos creamos cuentas, por ejemplo, en el celular, podemos terminar siendo baneados, ya que estos navegadores pues rastrean la IP, las cookies, en fin, terminas siendo baneado y te quedas a la final sin nada. Y pues la mejor solución que he encontrado es usar el navegador Incogniton. Lo mejor de todo es que es completamente gratis. Pero bien, antes déjame explicarte muy rápidamente qué hace básicamente este navegador. Este navegador es una herramienta súper poderosa, ya que nos permite crear varios perfiles de navegación y cada uno con su propia huella digital, o sea que no se relacionen entre sí. Literalmente es como tener muchas computadoras en una sola, ya que Incogniton nos da el control total sobre nuestra identidad online. Entonces, gracias a este navegador ya no tienes de qué preocuparte por los baneos, por los bloqueos, nada de eso. Así que bien, vamos acá a la pantalla de la computadora para que vean. Pues bien, lo primero que tienen que hacer es descargar este navegador. Como les dije, es completamente gratis, te deja crear hasta 10 perfiles en su plan gratuito, y si necesitas más perfiles no te preocupes, que igual estuve hablando con ellos y me dieron un cupón y un link que hay un excelente descuento para todos estos planes. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, pero desde ya te digo que están en la descripción de este video. Pues bien, vamos a la página de Incogniton y descargamos este navegador. Lo instalamos como cualquier programa, no hay problema, y pues bien, lo vamos a abrir. Aquí tenemos la interfaz de Incogniton y como vemos está completamente ahorita vacía, pero antes de proceder a explicarles la plataforma, quiero que vean el airdrop que les voy a compartir. Pues bien, el airdrop que tenemos aquí se llama Gradient, que como les dije ya tuvo su primera sesión completamente exitosa. Hay varios usuarios ya usándolo y pues igual aquí les dejaré en la descripción el link directo. Pues bien, que básicamente hace que tu navegador con esta extensión se convierta en un nodo. Ahorita me voy a crear una cuenta en el navegador normal, solo para que vean cómo funciona. Básicamente le vamos a dar aquí a unirnos. ¿Cómo se descarga el nodo? Pues simplemente le vamos a dar clic aquí y nos dice que descarguemos el Sentry Node. Vamos a descargarle la extensión a Chrome, le damos un clic y nos va a llevar directo a la tienda de extensiones. Le damos simplemente añadir a Chrome, esperamos a que se descargue. Y pues bien, ahora ya solo tenemos que abrir esta extensión, que la vamos a encontrar en el apartado de acá. ¿Y qué va a pasar si usamos en un navegador común y corriente varias cuentas? Pues simplemente nos va a aparecer este mensaje que les dejo aquí, que nos ha detectado una IP. Entonces ahora veamos cómo Incogniton resuelve este problema. Vamos a abrir el navegador de Incogniton y entonces vamos a crear nuestro primer perfil. Bueno, por acá arriba tenemos la opción de ponerle en modo claro, modo oscuro. Yo le voy a dejar en modo oscuro. Y ahora aquí en los perfiles y le vamos a dar clic acá donde dice nuevo perfil. Pues bien, aquí le vamos a instalar un nombre. Yo le voy a poner un airdrop, cualquier cosa le pueden poner. Y bueno, acá abajo nos va a salir si quieren separar estos airdrops por grupos. En mi caso lo voy a dejar así nomás porque lo voy a ocupar simplemente para airdrops. En caso, por ejemplo, de que ustedes manejen varias cuentas, les conviene separarlos por grupos. Le voy a dejar en el sistema operativo de Windows
Windows, y la versión del navegador le voy a dejar igual por defecto la que viene. Aquí muy importante darle a huella digital random, o sea que nos va a generar aleatoriamente una huella digital única para cada navegador. Por ejemplo, si le damos clic, nos va a generar la resolución de esta nueva computadora, nos va a cambiar aleatoriamente a cualquier número, igual la parte de acá abajo de fonts y media device. Entonces debemos darle clic cada vez que vayamos a crear un nuevo perfil. Otra cosa también muy buena que deben activar es habilitar un proxy, y por ejemplo podemos elegir Estados Unidos, Brasil, Ucrania, cualquier país. Yo les recomiendo que vayan probando en distintos países para cada perfil nuevo. Entonces le habilitamos, vemos que acá abajo esté activado el lenguaje basado en el IP, y acá en la geolocalización también que esté activada basada en la IP. Entonces esto ayudará a que no se den cuenta que estamos en la misma computadora usando varios navegadores. Pues bien, finalmente ya nos queda darle nada más clic en crear perfil, y aquí tenemos nuestro primer perfil ya listo para ser usado. Simplemente le damos clic aquí en Start. Entonces aquí se nos va a abrir nuestro nuevo navegador completamente limpio desde cero. Como les dije, una computadora completamente nueva. Entonces aquí lo que vamos a hacer es iniciar sesión en la cuenta que creé anteriormente en el navegador normal. Pues bien, iniciamos sesión, nos descargamos también la extensión y le vamos a dar a correr. Y como vemos, el navegador está funcionando correctamente, no tuvimos problemas con este nodo. Y pues bien, en este hidro podemos ganar de dos formas, que la primera es con esta cuenta que nos creamos tenemos un nodo en cada navegador. Es decir, si tenemos también en el celular, podemos abrirlo en el celular, tenemos dos nodos. Tenemos tal vez otra computadora, lo descargamos y lo abrimos, entonces en total tenemos tres. Y así podemos hacer con varias computadoras, y mientras más computadoras tengamos, más nodos podemos tener. Y la otra opción de ganar también sería por referidos. Pues bien, primero les voy a explicar cómo sería, por ejemplo, por referidos. O sea, nos referiríamos a nosotros mismos, obviamente con otra cuenta. Entonces vamos a crear acá en Incógnito más perfiles. Por ejemplo, yo tengo 4 cuentas de Google Chrome, es decir, puedo ser hasta 4 referidos. Entonces nos vamos por acá en la parte del airdrop, en el apartado de referidos, vamos a copiar ese link, y en todos los nuevos perfiles que nos creamos pegamos ese link y nos registramos normalmente. También en cada navegador van a tener que descargarse nuevamente esta extensión y correr el nodo. Entonces ahora nos regresamos a nuestra cuenta principal, y como vemos ya estamos aquí con los nuevos referidos. Bueno, a pesar de que están en aprobación todavía, ya están generando ganancias. Como vemos aquí ya tengo algunos puntos ganados. Y pues bien, ¿qué vamos a hacer con el resto de perfiles? Ya que solo creé 3 para estos referidos, y el resto de perfiles aún podemos seguirlos monetizando, ya que con estos nodos ganamos por cada navegador. Entonces en el resto de navegadores voy a abrirlos y voy a instalar el resto de nodos. Entonces en total tendría unos 5 o 6 nodos para monetizarlos en mi cuenta principal. Creamos todos los perfiles, iniciamos sesión en todos los navegadores. Nuevamente nos descargamos la extensión de este airdrop y la empezamos a correr. Y como vemos, no tengo problema en ninguno, todos me salen trabajando. Y como les indiqué en el inicio, usando un navegador normal ni siquiera me dejaba correrlo, me decía que estaba usando una IP y ni siquiera había modificado esas opciones. Pero bueno, ya con este navegador incógnito me ha solucionado el problema, y no solo eso, sino que me permitió multiplicar estas ganancias. Y pues bien, aquí les voy a indicar muy bien cómo se ven todos los nodos trabajando. Esto es una maravilla, amigos. Y pues bien, amigos, aquí les voy a intentar apilar todos los nodos que puede crear. Como les dije, hay un plan gratuito que te deja crear hasta 10 perfiles, pero si ustedes necesitan más, como les dije, llegamos a un acuerdo con ellos y me dieron un link y un código de descuento que están aquí en la descripción de este video. Que bien, aquí podemos ver que tenemos 4 planes. Las diferencias la tenemos por acá abajo, que son 50 perfiles, 150 perfiles y todas estas características más, que aparte de este precio que ven aquí, hay más descuento por el código de referido que les dije. Y lo mejor de todo es que no solo sirve para los airdrops, también sirve para automatizar tareas, para las redes sociales, si trabajas en alguna agencia de marketing digital. Lo mejor de todo, también proteger tu privacidad, ya que cada perfil, cada navegador contiene su propia huella digital y no te están rastreando el historial, el IP, todas las cookies en general. Entonces las posibilidades son infinitas. Espero este video les haya sido muy útil, amigos, y sobre todo que prueben este navegador que está increíble. Recuerden que los airdrops son una excelente oportunidad de generar ingresos extra, y más aún cuando ahorita estamos a puertas de un bull run. Entonces todo esto hay que aprovecharlo, y más aún si tenemos las herramientas adecuadas para así tampoco ya no tener problemas a futuro. Y pues bien, si tienen alguna duda, ya saben, déjenlo en los comentarios, siempre paso leyendo por ahí, y nos vemos en un próximo video, mi gente. Adiós.